trabajo. Es el nombre del trabajo. Es el nombre del trabajo. Dice que va a ser el conjunto de tareas y responsabilidades que se le asignan a una persona y las desempeña en una organización. Puesto de trabajo, gerente, jefe de recursos humanos, analista de recursos humanos, secretaria de gerencia, secretaria de servicio al cliente. Está, por ejemplo, se me fue el nombre, pero por ejemplo un conserje también es un puesto de trabajo o un cargo que hay en la organización. Cada uno de estos puestos tiene diferente conjunto de tareas y responsabilidades, ¿sí? ¿Qué es para ustedes un análisis de puesto? ¿Qué hacemos nosotros cuando analizamos algo? Es ver la necesidad del puesto en la empresa. Ver la necesidad del puesto de la empresa. ¿Qué otra cosa? Se obtiene la información acerca del puesto de trabajo. Se obtiene la información del puesto de trabajo a través de hacer un análisis del puesto de trabajo. ¿Quién me lee esta, por favor? Proceso. Yo se la leo. Gracias. Dice que un análisis de puesto de trabajo es un proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto de trabajo. Bueno, dice proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto de trabajo. Un componente, los componentes del puesto de trabajo, por ejemplo, podríamos decir que es cuál es el objetivo del puesto, ¿sí? ¿Por qué existe ese puesto en la organización? ¿De quién depende ese puesto? ¿Con quién tiene relación ese puesto de trabajo? ¿Cuáles son las de ese puesto de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones de ese puesto de trabajo? ¿Qué esfuerzos necesita tener qué esfuerzos va a realizar la persona que ocupe ese puesto de trabajo? ¿Cuál es el salario incluso de ese puesto de trabajo? ¿Sí? Entonces, esos serían componentes del puesto de trabajo. Y también otro de los componentes es el perfil del puesto, porque el perfil es una cosa y descriptor del puesto es otra cosa, pero van los dos de la mano. Cuando nosotros realizamos un análisis del puesto de trabajo, debemos de responder estas preguntas. Dice, ¿con qué se hace? ¿Qué necesita la persona para realizar las funciones de ese puesto de trabajo? ¿Dónde se hace? ¿En qué área se hace el trabajo? ¿Sí? ¿En qué condiciones? Por ejemplo, hay puestos de trabajo que se realizan únicamente al aire libre, otros puestos de trabajo que se realizan bajo techo, otros puestos de trabajo que, por ejemplo, se realizan en cuartos fríos, ¿sí? Muchas veces personas que trabajan en los supermercados, por ejemplo, en el área de carnicería, tienen que estar sometidos a temperaturas bastante altas. Entonces ahí sería en qué condiciones se hace, qué responsabilidad implica ese puesto de trabajo. Por ejemplo, preguntarnos qué responsabilidad tiene sobre personas, sobre documentos, sobre dinero, sobre información confidencial, ¿verdad? ¿Qué se hace en el puesto de trabajo? O sea, describir cuáles son las funciones de ese puesto de trabajo, con qué frecuencia se van a realizar esas funciones en el trabajo y por qué se hace, ¿sí? ¿Cómo se hace? Si se lleva algún proceso para poder realizar el trabajo. Eso sería lo que es el descriptor del puesto. Si nosotros vamos y hablamos del perfil del puesto, dice que contiene las características de la persona que estamos buscando para cubrir la vacante, así como las competencias y especialidades que se requieren. Cuando nosotros hablamos del perfil del puesto, que estos dos van de la mano, o sea, son dos cosas diferentes, pero siempre van a encontrar ustedes que van en un mismo proceso. Por eso generalmente uno encuentra y dice
el manual de perfil y descripción del puesto, porque los dos tienen que ir de la mano. Si nosotros nos referimos a las características de las personas que estamos buscando para cubrir la vacante, así como las competencias y especialidades, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es para ustedes el perfil con esto que pueden leer aquí? Vamos a ver, Stephanie Pamela González Soto, ¿está por ahí? Stephanie Pamela, me aparece conectada por aquí. Stephanie, necesito saber si está por ahí. ¿Podría repetir la pregunta? Stephanie Misa, ¿me puede contestar? Olga, Estefanía, Stephanie. No, Estefanía, me imagino que hacer. Pues la pregunta. La pregunta, ¿qué entiende usted por perfil del puesto con este concepto que tenemos aquí? ¿Y qué características serían esas? Por psicóloga clínica y va a abrir una clínica para dar terapia, pero usted necesita contratar a una secretaria que le lleve por lo menos el control de las citas. ¿Qué características buscaría usted en esa persona para que sea su secretaria? Luego ay, se me fue su nombre, mi niña. Sigue Ana Linda, me imagino que es. Pero Stephanie, ¿cuáles serían esas características que usted buscaría para una secretaria? Proactiva, Ajá. la puntualidad, Ajá. que sea amable, porque una recepcionista tiene que tener ante todo amabilidad, porque si no, no sé qué más. Muchas gracias. Vamos a ver quiénes tienen levantada la mano. Me aparece Jessica Domínguez y luego Linda López, por favor. Buenas tardes, licenciada. Sí, como dijo Stephanie, buscaría puntualidad, que tenga buena presentación. Por ejemplo, que tenga su título de diversificado, que tenga, si es secretaria, por ejemplo, que pueda tomar rápido las notas, que pueda hacer varias actividades. Por ejemplo, si está tomando una llamada, que pueda estar tomando notas. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, vamos a dejar que le ayude Linda. Muchas gracias, Jessica. Dígame, Linda. Bueno. Gracias. ¿Siempre con el mismo puesto o puedo decir otro? Con el mismo puesto, porque así terminamos el ejemplo, ¿sí? Bueno, yo buscaría que fuera entonces tolerante con los pacientes, ¿verdad? Porque sabemos que en una clínica psicológica hay diversidad de caracteres. Que sea, sí, creo que también sí que sea amable, pero que también sea confiable, ¿verdad? Que sea paciente y que tenga buenos principios, ¿verdad? Y que tenga ética también. Ajá, muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice Aiden? Yo creo que las características más también, aparte, se basan en las competencias de cada persona que va a ir a ver si le dan el puesto. Por ejemplo, no voy a pedir, me explico, ¿verdad? No voy a pedir, estoy contratando a una secretaria y va a llegar alguien con una psicología clínica completa, pues entonces le voy a estar bajando su nivel de escolaridad y no estoy llegando a la competencia que quiero para el puesto de trabajo que necesito. Entonces tengo que buscar a alguien a niveles. Ajá, muy bien, muchas gracias. Que hayan tenido Gracias, como computación. Ajá, muchas gracias. ¿Qué dice Jessica?
No sé si dejó levantada la mano Jessica o la pidió. Yo creo que la volví a aprender, pero otra cosa también sería que pueda llevar la agenda. Ajá, muy bien. Esas serían, por ejemplo, todo lo que ustedes han dicho, podríamos decir que son competencias específicas que ustedes van a buscar como parte del perfil. Cuando nosotros nos referimos a un perfil, nosotros estamos hablando, por ejemplo, qué nivel de escolaridad le vamos a pedir a la persona que va a ir a ocupar el puesto de trabajo, ¿sí? Si queremos que sea hombre o mujer, o sea, qué género queremos, si es que el puesto requiere, por ejemplo, un género en específico. Edad, qué rango de edad está comprendido para ese puesto de trabajo. Idiomas, si el puesto requiere, por ejemplo, que se domine 1, 2, 3 idiomas extranjeros. Disponibilidad de viajar también es parte de lo que es el perfil del puesto. Si también muchas veces en el perfil del puesto también se puede escribir si el puesto necesita que la persona cambie de residencia, ¿sí? Competencias, que fue cada una de las cosas que ustedes dijeron, que sea proactiva, que sea eficaz, que pueda tomar notas, ¿sí? Dígame, Lisbeth. El perfil de puesto podría ser como lo que anuncian a veces en la prensa, o anunciaban antes en la prensa, los requisitos o algo así. Así es, y que todavía hoy por hoy ustedes los ven en anuncios de la prensa, porque cuando sale un anuncio de prensa dice: se solicita secretaria para el área de servicio al cliente, que tenga estudios universitarios de segundo semestre en carrera de administración de empresas o carrera afín, ¿sí? Eso estaría la escolaridad. Mujer, comprendida en un rango de edad de 18 a 20 años, que maneje el idioma inglés en un 80%. Como no hay disponibilidad de viajar, puedo obviar eso, y que sea proactiva, que sea empática, que tenga tolerancia al cliente, que eso sería parte de las competencias. Que domine el programa Excel 2015, por ejemplo, ¿sí? Y zona geográfica, que resida por el área de Villanueva. Ahí yo ya les di un perfil de una secretaria y abarco cada uno de estos aspectos. Eso, como dice su compañera, muchas veces este perfil es lo que compone nuestro anuncio de trabajo. ¿Por qué? Porque el perfil nos va a indicar a nosotros qué buscamos nosotros en Jessica, en Aide, en Linda, en Lisbeth, en María Concepción, ¿sí? O sea, no importa quién, o sea, qué competencias o qué características voy a buscar yo en la persona que va a ir a ocupar el puesto de asistente, ¿sí? ¿Estamos claros en qué es el perfil del puesto? Sí, Lic. Sí, pues, sí. Ahora sí yo les pregunto, ¿qué es el descriptor del puesto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es un descriptor? Conjunto de características. Descriptor para mí es algo que describe. Como... ¿Y qué vamos a describir en este la caso? Tarea que va a realizar el... Ajá. Tal vez lo que ofrece la empresa, licenciada. Ajá, muy bien. ¿Qué dice Valesca Donado? Pues yo lo considero ali que como el oficio, o cuál es sí es lo que va a estar encargado de su puesto, con la descripción en sí del puesto. Ajá, muy bien, así es. Nosotros tenemos que tener bien clara esta situación. El descriptor de puesto es todo aquello que nos describe el puesto en sí, el puesto de secretaria, el puesto de piloto, el puesto de gerente general, el puesto de contador, ¿sí? Esos puestos están siempre en la empresa, no importa qué persona los vaya a ocupar. O sea, nosotros estamos describiendo nuestro puesto de trabajo. El perfil del puesto es características de la persona que va a ir a ocupar ese puesto de trabajo, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan bien claro, para que el día de mañana, cuando ustedes tengan que hacer su perfil y descriptor del puesto, tengan clara esta diferencia. ¿Sí? Claves para el análisis del puesto de trabajo. Se analiza un puesto en concreto, ¿sí?
Si tengo, por ejemplo, el puesto de piloto y tengo 25 plazas, ¿será que voy a analizar las 25 plazas? Chicos, si yo tengo un puesto de piloto con 25 plazas, ¿tengo que analizar las 25 plazas o el puesto? Sería solo el puesto, licenciada. Sería solo el puesto. Lo que yo sí puedo hacer para hacer el descriptor y perfil del puesto, porque lo voy a analizar, yo puedo sacar una muestra. Si tengo 25, yo puedo sacar una muestra considerable y entrevistar a 5, por ejemplo, a 5 pilotos, para, si es primera vez que yo voy a realizar el descriptor del puesto, para que ellos me digan cuáles son las funciones que realizan en el puesto de trabajo. Pero en sí, analizo el puesto, no a la persona. Se analiza el puesto, no el ocupante. Se analiza bajo la hipótesis normal de desempeño. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto, Megan? ¿A qué se puede referir que usted va a analizar un puesto bajo la hipótesis normal de desempeño? ¿Qué es una hipótesis para ustedes? Megan, no sé si está aquí. Sí, aquí está. Es como una idea clara de cierta cuestión. Ajá, muy bien, Megan. Entonces, si nosotros decimos que la analizamos bajo la hipótesis normal de desempeño, ¿cómo analizaría usted el puesto de conserje, por ejemplo? Si usted tuviera que analizar el puesto de conserje bajo la hipótesis normal de desempeño, ¿qué va a analizar usted en ese puesto? Como que todas las características que debe ocupar. Ajá, muy bien. Pero en este caso estamos hablando del puesto de trabajo. Por ejemplo, funciones que realiza un conserje. ¿Cuáles serían bajo la hipótesis normal de desempeño? ¿Qué funciones realiza un conserje? Limpieza, encargarse de toda la limpieza. Ajá, limpieza, manejo de químicos, el horario, cambio de papel. Por ejemplo, que ustedes le dijeran, mire, necesito que me haga el descriptor del puesto del conserje de aquí de la universidad. Entonces, se analiza bajo la hipótesis normal de desempeño. Bueno, la hipótesis normal es qué hacen los conserjes independientemente de a qué empresa pertenezcan. Esa sería la hipótesis normal de desempeño. O sea, lo que yo sé que realizan los conserjes en cualquier empresa. ¿Sí? Ok, gracias. Y se hace en un momento determinado. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer este análisis del puesto de trabajo? Lo podemos realizar cuando estamos iniciando nuestra organización y necesitamos tener estos descriptores de puestos, ¿sí? O bien lo podemos hacer cuando hay algún cambio, alguna fusión con otra organización, o bien también lo podemos hacer cuando la empresa está en expansión. Las funciones del análisis del puesto, ¿para qué nos va a servir hacer este análisis? Para la planificación de reclutamiento y selección, formación, valoración de puestos, evaluación del desempeño, planes de carrera, salud ocupacional y seguridad industrial y estructura organizacional. Todo lo que tiene que ver con el descriptor del puesto parte en estos procesos, porque a partir de conocer nosotros cuáles son las funciones que desempeñan los puestos de trabajo, nosotros podemos planificar estos procesos de recursos humanos, ¿sí? Si usted tiene un descriptor de puesto, por ejemplo, con el ejemplo que le decía yo a Megan, de qué necesitaría ella para tener una secretaria, si ella ya estableció las funciones del puesto de secretaria, ella puede ir midiendo cómo está el desempeño de su secretaria, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a las funciones, a los requisitos, a las competencias que se le piden a un puesto de trabajo, así le puedo dar el valor mínimo. También viendo muchas veces de la jornada de trabajo, así le puedo dar un valor monetario. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita? No. ¿Alguien que me pueda leer esta, por favor? Dice, proceso que determina la esencia de un conjunto de tareas que caen dentro del ámbito de un puesto particular. Procedimiento para determinar las obligaciones y habilidades requeridas por un puesto de trabajo, así como el tipo de individuo idóneo para ocuparlo.
Muy bien. Entonces dice procedimiento para determinar las obligaciones y habilidades requeridas por un puesto de trabajo, así como el tipo de individuo idóneo para ocupar. El procedimiento para determinar obligaciones y habilidades requeridas de un puesto. O sea, ¿qué necesita el puesto de la persona que lo va a ir a ocupar? Recopilación, organización y evaluación de la información referente a un puesto de trabajo. Podemos nosotros decir que los tipos de análisis de puesto están orientados a la tarea, que es la descripción de las tareas reales y lo que se logra con la realización de ellas, y orientados al trabajador, que están orientados a los atributos que necesita el trabajador para realizar las tareas. Estos atributos podemos decir nosotros que es el perfil del puesto. Análisis de puestos, luego vamos a la identificación de casos y por último vamos a lo que es el desarrollo de instrumentos de evaluación. Para analizar el puesto, nosotros primero tenemos que ver cómo está compuesta la estructura organizacional de la empresa. Si ustedes ven, todo lo vamos amarrando. La semana pasada vimos lo que es la estructura organizacional, ¿sí? Cuáles son las características y la función de la estructura organizacional. Entonces, al realizar un análisis de puesto, primero vemos cómo está compuesta nuestra estructura organizacional. Dice identificación de casos. Nosotros vamos a identificar cuáles son los puestos que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro análisis. Desarrollando, identificando qué puestos vamos a tomar en cuenta, entonces nosotros ya podemos desarrollar un instrumento de evaluación. Porque cuando nosotros hacemos nuestro descriptor del puesto, no va a ser solo bajo la hipótesis de lo que nosotros creemos que hacen los puestos de trabajo. Nosotros tenemos que entrevistar ya sea al jefe inmediato, ya sea a la persona que ocupe ese puesto de trabajo para poder tener información y luego levantar nosotros los descriptores de puesto. ¿Qué métodos podemos utilizar? Pues ustedes igual a lo largo de toda su carrera van a escuchar los diferentes métodos que hay para poder hacer procesos en cuanto a la labor psicológica. Estos procesos son observación, encuesta, entrevista, cuestionario, incidentes críticos, bitácora y mixtos. Si nosotros vamos a observación, ¿qué es realizar una observación libertad? Libertad Alonso. Linda, perdón. Sí, ¿a qué se refiere el método de la observación? Al método de la observación es, por ejemplo, cuando están en una entrevista o están pasando algunas pruebas psicométricas, estar observando la forma, la manera en cómo se desenvuelven, cómo hablan, si lo que dicen es real, y se empieza la observación desde el momento en que la persona llega al lugar. Ajá, muy bien, muchas gracias. Si nosotros nos vamos a esta área de lo que es el trabajo en una organización y usted tendría que utilizar el proceso de observación, ¿cómo aplicaría usted esa observación en un puesto de trabajo? En un puesto de trabajo. Lo que hace, cómo lo hace. Ajá, muy bien. Daríamos respuesta a las primeras preguntas que nos planteamos al iniciar la clase, ¿sí? Por ejemplo, usted dar la observación durante las horas laborales del empleado. Así es, tendríamos que realizar esa observación durante las horas laborales del empleado, ¿sí? La observación, pues, no es más que nosotros nos apersonamos al puesto de trabajo de la persona y vemos cuál es el proceso que la persona sigue para desarrollar su trabajo, ¿sí? Generalmente la observación la utilizamos nosotros en aquellos puestos que son puestos operativos y que la persona no puede parar, o sea, la producción no va a parar porque nosotros vamos a realizar un proceso de descriptor de puestos, ¿verdad? La producción sigue, entonces podríamos utilizar lo que es la observación, pero importante, al lado de utilizar un proceso de observación, generalmente lo complementamos con una entrevista.
esta entrevista o cuestionario se la podemos pasar, por ejemplo, al jefe inmediato para poder corroborar si lo que nosotros vimos hace match con lo que nos diga el jefe inmediato. Encuestas, sabemos nosotros que hay encuestas que son estructuradas, semiestructuradas, ¿sí? O en otros casos le decimos dirigidas o no dirigidas. La encuesta semiestructurada, nosotros ya tenemos un machoque de qué es lo que le vamos a preguntar al empleado y vamos guiando las respuestas que el empleado nos da. También tenemos los cuestionarios de preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿verdad? En la pregunta abierta le damos la oportunidad al empleado de que él pueda extenderse y explicarnos qué es lo que hace él normalmente en un día de trabajo, o sea, en su puesto de trabajo. Y en otras le podemos dar opciones de sí, no, a veces, frecuentemente, y nosotros ya lo vamos guiando con las respuestas que queremos que la persona nos dé, cuando el cuestionario es cerrado. Incidentes críticos, este es un tipo de entrevista que se le hace a la persona en la cual nosotros vamos a indagar, por ejemplo, de acuerdo al puesto que la persona tiene, qué situaciones ha tenido la persona en la cual él haya tenido que poner en juego sus habilidades para poder resolver algún problema. A eso le llamamos una entrevista de incidentes críticos. O sea, la persona nos va a decir cuál fue la situación, qué hizo la persona para poder solucionar la situación, qué resultados se tuvo con las decisiones que él tomó en el puesto de trabajo. Las bitácoras sabemos que es, por ejemplo, una bitácora es donde las personas van anotando lo que ellos hacen durante el día. Y lo más recomendable es el poder realizar información a través de métodos mixtos. Podemos la observación con una encuesta o una entrevista y podemos cotejarla con una bitácora. Se aconseja que generalmente sea el uso de 2 instrumentos para poder recabar información. ¿Alguna duda? ¿Qué datos vamos a recopilar? Por ejemplo, entre los datos a recopilar cuando nosotros hacemos un descriptor de puestos está actividades y procesos del trabajo, las responsabilidades, las acciones físicas, la comunicación, las máquinas y herramientas utilizadas, los conocimientos necesarios, las normas y el contexto del puesto de trabajo. Tenemos 3 etapas para lo que es el puesto de trabajo. Entre esas etapas tenemos, por ejemplo, la primera etapa va a ser identificar la función o funciones propias del cargo. 2, describir las competencias básicas requeridas de formación profesional y de otro tipo de educación. 3, describir las competencias generales en cuanto a contenido del trabajo, exigencias del trabajo, condiciones medioambientales y relaciones que tiene el puesto de trabajo. Recuérdense que aquí nos estamos refiriendo única y exclusivamente al puesto de trabajo, no a la persona que lo va a ir a ocupar, ¿sí? Actividades previas, pues todo proceso que se realiza de recursos humanos dentro de la organización, tenemos que determinar los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Por qué es necesario realizar la descripción de los puestos de trabajo? Aprobación de la dirección, pues nosotros tenemos un plan realizado, lo pasamos a la dirección general para que sean ellos los que nos autoricen poder llevar a cabo este tipo de proceso. Si nosotros no tenemos esa autorización, es como que estamos trabajando, pero no va a tener peso o no va a tener validez ese trabajo porque no fue autorizado por la gerencia general, ¿sí? Socialización del proceso. Muchas veces parte del éxito o del fracaso de los procesos de recursos humanos en una organización es la falta de socialización o la buena socialización del proceso. Si usted viene y va y de repente no dijo nada y se presenta usted con una entrevista y le va a preguntar a la persona, por ejemplo, ¿qué funciones realiza en su puesto de trabajo?
Puede hacer que la persona le conteste lo que realmente hace, o puede hacer que la persona le diga que hace 1001 cosas porque pensará que lo pueden despedir si no dice que hace algo. Entonces va a ser muy importante que ustedes socialicen con anticipación el proceso que se está llevando a cabo. Eso lo pueden hacer a través de afiches, a través de mandar correos electrónicos a la dirección por medio de intranet, ¿verdad? Dentro de la propia organización. Estar bombardeando a la gente de que viene algún cambio, que se va a realizar por medio de un cambio, que es para mejorar. O sea, cómo nosotros vamos a socializar el proceso va a depender de que la información que nosotros tengamos sea una información de calidad. Preparación de los analistas, ¿por qué? Porque Recursos Humanos va a tener que nombrar a personal que pueda hacer esta función del análisis del puesto, ¿sí? Ya una vez capacitados, que ellos puedan conocer el instrumento que se va a realizar, ¿verdad? Que se familiaricen con el proceso para poder recopilar la información. Estas serían las actividades previas a hacer nosotros las entrevistas, los cuestionarios, ¿sí? Previo a recopilar nuestra información. ¿Qué errores podríamos encontrar nosotros? Falta de apoyo de la alta dirección, empleo de un único método y fuente para recoger datos, inexistencia de formación o motivación para los titulares de los puestos, falta de concesión a los empleados de tiempo suficiente para completar el análisis. Muchas veces uno de los grandes problemas es eso, ¿verdad? De que se tienen muy buenos proyectos, pero cuando se llevan a cabo es muy difícil porque los jefes no le dan permiso a las personas para que puedan irse 20 minutos, 30 minutos. Entonces, depende de cómo nosotros vendamos la idea para que la gente pueda colaborar con nosotros. Distorsión de las actividades, lo que yo les decía, ¿verdad? Si nosotros no concientizamos a la gente de la importancia del proceso que se va a llevar a cabo, puede hacer que las personas nos digan que realizan 50 funciones al día y tal vez usted lo mira siempre sentado en el escritorio tranquilo, ¿verdad? Un muestreo, les decía yo, si tenemos 50 plazas, tendríamos que por lo menos un 10% de los que ocupan los puestos para poderlos entrevistar y poder ver si la información que nos dan es similar en cuanto a las entrevistas. Luego tenemos cambios de entorno de trabajo y cambios en el comportamiento del empleado. ¿Alguien que me pueda leer esta, por favor? Elementos del puesto de trabajo, título del puesto, departamento al que pertenece el puesto, fecha en la que se hace el análisis, nombre del analista, resumen del puesto, relaciones, responsabilidades, autoridad, nivel de rendimiento a alcanzar, condiciones de trabajo y ambiente, conocimientos, habilidades, actitudes, experiencias. Un formato de cómo nos quedaría el análisis del puesto. Por ejemplo, llevamos uno, dice encabezado. El encabezado va a llevar el nombre de la empresa, el logotipo de la empresa, la técnica que se trata, si es un cuestionario, si es una entrevista, si es una observación, ¿sí? O sea, qué técnica estamos utilizando nosotros para recabar la información. La fecha de aplicación. ¿En qué fecha se está realizando el proceso? ¿Y quién es el encuestador o analista? Bueno, en este caso, por ejemplo, encuestador, Carla Mendoza. Encuestador, Valesca Donado. Encuestador, Megan Sunun. Dígame, Valesca. Gracias, licenciada. Es que fíjese que yo vi el video, pero me quedó una duda y no sé si me lo va a explicar. Hablaba de los métodos y uno de los métodos al final decía que ¿a qué se refiere el método de conferencia técnica? Eso no mucho lo comprendí. El método de conferencia técnica, por ejemplo, se recuerdan que yo siempre les he hablado, por ejemplo, de que muchas veces en la organización nosotros tenemos a personas que las volvemos especialistas en el puesto de trabajo, ¿sí?
O sea, a través de capacitación nosotros vamos volviendo especialistas a la persona en puestos de trabajo, y generalmente esos puestos de trabajo pertenecen a estas áreas técnicas. Entonces muchas veces nosotros no vamos a ir a entrevistar a todas a una muestra, sino que nosotros podemos tener esta conferencia con estos especialistas para que nos puedan dar información de qué se hace en el puesto de trabajo. Pueden ser muchas veces supervisores o jefes, ¿sí? Valesca. Sí, licenciada, sí, le dije que muy bien, que muchas gracias. Bueno, perdón, es que no le escuché. Bueno, como número 2, ¿qué va a llevar? Esto nos estamos refiriendo a nuestro formato, que es la tarea que ustedes tienen que hacer para esta semana. Dice 2, identificación del puesto. ¿Qué va a llevar la identificación del puesto? Nombre del puesto, por ejemplo, recursos humanos. Otros nombres que suelen dársele, jefe de recursos humanos, director de recursos humanos, díganme algún otro nombre, o por ejemplo, esos serían otros nombres que se les suelen dar. Si área no de recursos humanos. ¿Cómo? Área de recursos humanos también. Sí, pero digamos, ejecutivo de recursos. Pero tal vez aquí, si ustedes dicen ejecutivo de recursos humanos, podría ser ejecutivo de recursos humanos, asistente de recursos humanos, analista de recursos humanos. O sea, ¿qué otro nombre se le podría dar? ¿Sí? Si no hay otro nombre, pues si no hay gerencia, podría ser jefatura. Sí, por eso se podría ser jefe de recursos humanos. O sea, el nombre del puesto. Miren pues, el nombre del puesto no es el lugar donde está el puesto. A veces ahí nos estamos equivocando un poquito. Digamos, nombre del puesto, gerente de recursos humanos. El lugar donde está ese puesto es en la gerencia de recursos humanos. ¿Sí? El nombre del puesto es jefe de recursos humanos. El lugar va a ser jefatura de recursos humanos. ¿Sí? División. Bueno, si pertenece a una división, por ejemplo, si aquí estuviera recursos humanos, pertenece a la división de recursos humanos. Departamento, departamento de recursos humanos. Dependencia directa, ¿de quién depende el jefe de recursos humanos? Depende directamente de la gerencia de recursos humanos, del gerente de recursos humanos. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta con la identificación del puesto? Sí, en dependencia directa, igual sería gerencia de recursos humanos, a pesar de que hace puesto que es parte de la gerencia de recursos humanos, no es como el jefe inmediato de la gerencia de recursos humanos. ¿Y hablamos de qué puesto, perdone? De dependencia directa. Sí, pero ¿a qué puesto estamos haciendo alusión? ¿Al jefe? Al jefe, al gerente de recursos humanos. Sí, hablamos del gerente de recursos humanos. El gerente no sé de... excelente, ya se haga mi duda. Sí, licenciada, disculpe, acá no sería, bueno, es una pregunta. Depende mucho, por ejemplo, porque si hablamos de una gerencia de recursos, hablamos de una gerencia general, todas las de la gerencia general. Bien, gracias. Ahora bien, también se puede la estructura organizacional de la empresa. Nos dice en el organigrama que la gerencia de recursos humanos depende de la gerencia administrativa, entonces sí lo podríamos hacer, pero tendríamos que ver cómo está la estructura orgánica. Por eso es importante que primero tenemos que revisar nuestra estructura orgánica. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos, identificación del puesto. Bueno, si ese puesto de trabajo tiene que coordinar con alguna dependencia, ¿sí? O alguna otra unidad. Nombre del cargo del superior inmediato. ¿Quién es el jefe inmediato superior de ese puesto de trabajo? ¿Y cuál es la jornada? Cuando hablamos de jornada, por ejemplo, sabemos nosotros que existen esas jornadas donde trabajamos
de lunes a viernes en horario de 8 a 5 de la tarde, pongamos, teniendo una hora de almuerzo de 12 a 1 o bien de 1 a 2. Sábado, medio 12 del día. Si el puesto, el horario es la jornada, estamos hablando que es una jornada de turnos rotativos, debemos de establecer aquí, por ejemplo, generalmente los puestos de seguridad tienen muchas veces esta jornada, pero va en turnos rotativos, tendrían luego descripción del puesto. Seguimos con la descripción del puesto. Objetivo del cargo, o cuál es el objetivo del puesto. Si hablamos de un agente de seguridad, ¿cuál es el objetivo de que exista el puesto de agente de seguridad? Seguridad de la empresa. O, por ejemplo, objetivo del puesto, dar seguridad al lugar donde sea asignado, velar por el cumplimiento de los procesos de seguridad dentro de la organización. Funciones generales. ¿Qué funciones realiza un agente de seguridad, por ejemplo? ¿Sí? Vamos a escribir nosotros las funciones generales y vamos a las funciones específicas. Por ejemplo, funciones generales de un guardia de seguridad. ¿Quién me dice una función general de un guardia de seguridad? ¿Velar por la seguridad del lugar donde está trabajando? Bueno, por ejemplo, en los casos de llevar el control del ingreso de los empleados, por ejemplo. Entonces solo con esa también, bueno, con esas dos, por ejemplo, voy a escribirles aquí. El control, ¿de aquí qué me pasó? Llevar el control de ingresos, pongámosle solo así, ¿sí? ¿Cuál era la otra que me dijeron? Monitoreo de cámaras. De cámaras de su área, ¿verdad? Porque a veces no tienen acceso a todo de su área, ¿sí? Pongámosle que otra función, porque aquí voy a poner como que esto siguiera, ¿sí? Llevar el control de ingresos, monitoreo de cámaras de su área y reportar. ¿Hacer qué? Hacer rondas. Hacer lo que quería cambiar, pero pongámosle hacer, ¿sí? Bueno, ¿a qué me refiero? Hacer rondas. Bueno, por ejemplo aquí, funciones generales, llevar el control de ingresos, se hace diario, se hace semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual la función. Diario. Diario, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y nosotros vamos a poner que es diario, ¿sí? Monitoreo de cámaras de su área. Diario. Diario, ¿verdad? Hacer rondas, diario. Imaginémonos que aquí diría, por ejemplo, entregar informe de novedades durante su servicio. Eso podría ser semanal, ¿sí? O sea, porque no todas las funciones muchas veces se hacen diarias. Hay puestos que tienen funciones repetitivas, entonces nosotros tendríamos que ponerle que son diarias. Pero si las funciones las realizamos semanales, quincenales, por ejemplo, en producción, un informe de ingresos de materia prima, por ejemplo, se hará diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral o semestral. Ingreso de materia prima. Mensual, entonces tendríamos nosotros que pondríamos mensual, ¿sí? Las funciones generales y específicas, o sea, generalmente las específicas son aquellas que son diarias, ¿sí?
No, las generales, perdón, son las diarias y las específicas pueden ser aquellas cosas que se realizan cada 15 días, cada 20 días. Por ejemplo, revisar el funcionamiento de la maquinaria. Es una función diaria. Puede ser trimestral. Ser trimestral, o no vamos a estar todos los días revisando las máquinas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros este cuadrito que cuando ustedes se refieran, por ejemplo, a las funciones generales o funciones específicas, ustedes van a marcar si esas funciones se hacen, con qué frecuencia se hacen, ¿sí? Licenciada, hay una pregunta. ¿Hay funciones, por ejemplo, a mí me tocaba hacer reportes semanales, pero al final del mes, aparte de entregar el reporte semanal, tenía que entregar como un consolidado de todo lo que se encontró toda la semana? Bueno. Eso pone semanal y mensual. Porque podríamos poner, son dos funciones, o sea, una función es llevar el control y la otra función es entregar el reporte de las actividades realizadas en su área, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. ¿Ya estamos? Son dos distintas. Son dos, podríamos decir que son dos funciones, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con la especificación del puesto. Habilidades. ¿Qué habilidades se necesitan en ese puesto de trabajo? Conocimientos. ¿Qué conocimiento? Si se necesita, por ejemplo, algún conocimiento específico en una máquina. En una maquila, por ejemplo, se habla mucho de aquella máquina overhaul, ¿sí? Pues una persona que va a solicitar trabajo, si no sabe utilizar esa máquina, no se lo van a dar, porque eso es parte del conocimiento que tiene que tener la persona. Conocimiento, la escolaridad que tenga la persona, ¿sí? El poder hablar otro idioma que sea necesario para el puesto que está ocupando la persona. La experiencia, ¿cuántos años de experiencia se necesita que tenga la persona que va a ir a ocupar para ese puesto? Hay puestos de trabajo donde le piden experiencia, hay puestos de trabajo donde usted no necesita experiencias, sino que en el camino va aprendiendo, ¿sí? El esfuerzo. Generalmente cuando nosotros hablamos del esfuerzo, nosotros vamos a hacer esta división en porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de un 100% que yo tengo, ¿sí? Yo tengo un 100%, así es como ustedes lo tendrían que evaluar. Por ejemplo, si hablamos nosotros de de servicio al cliente, ¿cuánto esfuerzo mental le pondrían ustedes al puesto de servicio al cliente? El máximo. ¿Cuánto sería el máximo? Recuerden que no le pueden poner el 100%, porque este 100% que yo les escribí aquí, este 100% que yo les escribí, lo tenemos que repartir en estas. ¿Cuánto sería el esfuerzo mental? Pongámosle un 80%, ¿sí? Sí. ¿Consideran que sí, un 80%? En Guatemala sí. ¿A esfuerzo visual? 10%. 10% visual. Bueno. Y físico, entonces tendríamos otro 10%, ¿sí? ¿Estamos ahí? No quiero que sea la Bien, hombre. Bueno, ¿me acordás? 10%, ¿sí? Ahí tenemos un total de esfuerzo, mental 80%, visual 10% y físico 10%. Si nosotros habláramos de un programador, por ejemplo, ¿cuánto le pondrían ustedes a un programador de esfuerzo mental? Solo nos quedan 10, pero ¿será que el programador no hace un gran esfuerzo visual? Yo pondría 70, 20 y 10. Ajá, muy bien. Esas son las condiciones que ustedes tendrían que ver al momento de estar haciendo su descriptor y perfil del puesto. O sea, cuando ustedes están haciendo ese análisis, ustedes tienen que enfocarse, realizan, porque por ejemplo, un programador pasa casi todo el día enfrente de la computadora, entonces él hace un esfuerzo mental y esfuerzo visual. En estos dos tipos de esfuerzo es donde tendríamos que poner la mayor parte del porcentaje,
¿Estamos claros en cómo tenemos que hacer esta repartición del esfuerzo? Sí. ¿No todos, chicos? Sí, licenciada. Bueno, a mí me interesa porque tienen que hacer ese ejercicio. Responsabilidad sobre dinero, o sea, por ejemplo, no todos los puestos en la oficina tienen responsabilidad sobre dinero, ¿verdad? Trabajo de terceros, no todos los puestos supervisan a personas, ¿sí? Trabajos de terceros podemos decir que son aquellos los supervisores, los encargados de alguna área, ¿sí? Materiales e insumos, ¿qué materiales y qué insumos se necesitan para llevar a cabo las tareas y las funciones del puesto de trabajo? Equipos y herramientas, si el puesto de trabajo necesita una computadora, necesita un escritorio, necesita de un teléfono, ¿sí? ¿Qué equipo y herramientas se necesitan? Si la responsabilidad es sobre información confidencial, hay puestos en la empresa que por el lugar donde están, ya de cajón, el puesto tiene información confidencial, entonces tendríamos que poner esa responsabilidad de información confidencial. Condiciones del trabajo, o sea, si el puesto de trabajo corre riesgos, por ejemplo, un piloto corre el riesgo de algún accidente, ¿sí? Un mensajero corre riesgos, ¿sí? Condiciones ambientales, les decía yo, si el trabajo se realiza bajo techo, si el trabajo se realiza en el sol, si el trabajo se realiza en un lugar a una temperatura muy alta, si el trabajo se realiza en una temperatura muy es del puesto. Y puestos de trabajo, o sea, me confundí porque estos puestos de trabajo no van ahí. Eso se los voy a quitar de ahí. Condiciones del trabajo. ¿Alguna duda o alguna pregunta de esto? Es solo una consulta. Dígame. O sea, de estos que usted puso aquí, por ejemplo, responsabilidad, dependiendo del puesto que nosotros escogemos. Por ejemplo, si es alguien que ha a su cargo algo de efectivo o de dinero, pues ponemos eso. Si no, no lo ponemos. Sí, si el puesto no amerita, por ejemplo, le voy a decir, por ejemplo, muchas veces en el área financiera el contador tiene una caja chica. En el área de compras, por ejemplo, el encargado de compras maneja una caja chica dentro de la organización. Entonces ahí muchas veces él sí tiene responsabilidad sobre dinero. Pero, por ejemplo, el analista de recursos humanos no tiene responsabilidad sobre dinero, ¿sí? Estos aspectos se deben de llenar únicamente si el puesto lo lleva. Por ejemplo, si usted va a entrevistar a un conserje, el conserje no le va a decir en ningún momento que maneja dinero, ¿sí? Si entrevista a una persona de servicio al cliente, no le va a decir que maneja dinero, ¿sí? O sea, nosotros sí podemos hacer la pregunta, porque esto es parte de las preguntas que le hacemos, pero al momento de levantar nuestro descriptor, nosotros no lo vamos a poner porque él no tiene manejo sobre ninguno de estos, ¿sí? Lida, entonces las casillas o los rubros se van llenando, por ejemplo, si aplica o no aplica. Así es. Y es más, ejemplo, no está, perdón, Jorge es, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si nosotros estos son los aspectos que vamos a tomar en cuenta para hacer nuestro formato e ir a entrevistar a Juan Pérez, que ocupa el puesto de piloto, por ejemplo, ¿sí? Y ellos nos van diciendo y nosotros vamos transcribiendo lo que ellos nos dicen, que generalmente se aconseja que se le pueda grabar con autorización de la persona para luego transcribir la información, ¿sí? ¿Dudas? Sí, solo, disculpe, no me quedó claro lo de información confidencial. Ah, bueno. Dentro de la empresa, por ejemplo, imaginémonos Coca-Cola, ¿sí? La empresa Coca-Cola. Las personas que trabajan en producción saben, por decirles, la receta confidencial de cómo se hace la Coca-Cola, ¿sí? Esa es una información confidencial. Ah, ok. Muchas gracias. Por ejemplo, sobre documentos. Usted trabaja en un bufete de abogados, por ejemplo. Información confidencial son todos los casos que la persona lleva, más si son estos casos que suenan muchas veces de alto impacto, ¿verdad? Entonces, eso sería la confidencialidad, ¿sí?
¿Dudas o preguntas, chicos? Bueno, evaluación del puesto, dice, firmas. Aquí va la firma a quién se le hace la encuesta, firma del jefe inmediato quien la avala y firma de quien aplica la encuesta. Esto estamos hablando nosotros de lo que lleva nuestra encuesta, nuestra entrevista, nuestro cuestionario, para ir a preguntarle a las personas sobre estos aspectos, para que con la información que ellos nos den, nosotros levantamos el descriptor del puesto. ¿Estamos ahí? Por eso es importante que le tiene que firmar la persona que nos está dando la información. El jefe inmediato va a leer la información que nos dio la persona y nos va a dar el aval de que realmente eso es lo que conlleva ese puesto de trabajo. ¿Sí? Aquí les tengo un ejemplo, no sé si alguien puede leer esto. Dice funciones: saludar al cliente y sonreír, ofrecer los productos y ofertas del día, dar información sobre los productos, contenidos, medidas y formas de preparación, tomar la orden, preguntar si es para comer en el restaurante o para llevar, dar precios de los productos, repetir la orden al cliente, pasar la orden a cocina, cobrar en efectivo y dar cambio, cobrar con tarjeta de crédito y débito y proporcionar recibos de venta. Muy bien. ¿De qué empresa estaríamos hablando aquí? McDonald's. ¿Y será que el que nos atiende en nuestra hora hace eso? Sí. En ocasiones. A veces. Miren, yo por ejemplo a todos los McDonald's que he ido siempre miro el mismo proceso. No importa que usted vaya al que está en Shela, al que está en el Altiplano, al que está aquí en Guatemala, al que está en Villanueva, al que está... O sea, ellos ya tienen claras las funciones que ellos realizan. Saludar al cliente y sonreír. ¿Esto será diario, semanal, mensual, trimestral? Diario. ¿Verdad? Cobrar con tarjeta de crédito y débito será diario, mensual, semanal. Diario. O sea, estas actividades que vemos aquí nosotros de un dependiente son actividades que se hacen con frecuencia diaria. Función dice, verificar las máquinas expendedoras de sodas. ¿Qué conocimientos se necesitan para esa función? Operación de la máquina expendedora de sodas. Procedimiento de revisión en caso de fallas. Procedimiento de llamado al técnico especializado en caso de falla. Procedimiento de llenado de reporte de uso o mantenimiento de la máquina. Habilidades: operar la máquina expendedora de sodas, llenado de los vasos con un porcentaje de 5% de diferencia de nivel. Actitudes: ninguna en especial. Para que la persona pueda desarrollar esta función que dice verificar las máquinas expendedoras de sodas, tendría que contar con estos conocimientos, con estas habilidades, y no se le pide una actitud en especial, ¿sí? Otra función dice entregar los alimentos al cliente confirmando el pedido. Ustedes ven que están los diferentes conocimientos, las habilidades y las actitudes que debe de tener la persona al momento de realizar esta función. El perfil del puesto dice que son responsabilidades, descripción general del puesto, principales tareas relacionadas con el puesto, nombre del cargo, a quién reporta, número de personas a cargo, posición dentro del organigrama, cuál será su poder de decisión, responsabilidad del puesto, metas u objetivos generales del puesto, cómo se va a evaluar el desempeño del puesto y dentro de los planes de sucesión de la empresa, qué proyección tendría el posible ocupante del puesto. ¿Esto para qué? Para poder definir si la persona puede ser integrado a un plan de carrera dentro de la organización. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Esta se las voy a subir yo al... ¿Dudas o preguntas, chicos? Solo con lo de la tarea. Ustedes de tarea tienen que realizar un perfil y descriptor de puesto.
no me recuerdo si era en grupo de trabajo. Yo a más tardar el día lunes voy a tener ya los grupos que ustedes me mandaron en el chat.